173 más un voto emitido telemáticamente. No 164 más un voto emitido telemáticamente. Abstenciones 8. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Buenas noches. El Gobierno ha conseguido por fin y por los pelos sacar adelante el decreto de liberalización del importantísimo sector de la estiba portuaria. ¿A qué precio? Lo vemos ya en las 5 W. Los nacionalistas catalanes de la antigua Convergencia, en un momento político extraordinariamente duro para ellos, a la corrupción de sus líderes históricos se suma el callejón sin salida del proceso independentista y del referéndum, le han regalado al Gobierno 8 abstenciones de oro, en virtud de las cuales el Ejecutivo de Rajoy ha podido cumplir en el Parlamento la exigencia inapelable de la Unión Europea de liberalizar el sector de la estiba portuaria, último reducto de una concepción empresarial que ya no tiene cabida en la Unión Europea. La Cámara Baja ha sido el escenario en el que en la segunda votación el PP, de la mano de su ministro de Fomento Íñigo Ruiz de la Serna, ha conseguido cumplir el mandato de la Unión Europea y liberalizar el sector de la estiba portuaria. Las huelgas que precedieron a la primera votación y que consiguieron paralizar la reforma amenazan con repetirse a partir de la semana que viene. Unas huelgas que provocan unas pérdidas gigantescas para la economía española. Y el PP ha contado con el apoyo de Ciudadanos, Foro Asturias, el PNV y UPyD, y con el sorprendente regalo de 8 abstenciones de los nacionalistas catalanes, que suponemos tendrán contrapartidas inmediatas que iremos averiguando en las próximas semanas, pero que, teniendo en cuenta el precio pagado por el Gobierno al apoyo parlamentario del PNV a los presupuestos, casi 1.000 millones de euros por voto, nos hacen echarnos a temblar, teniendo en cuenta además que la capital de Cataluña, Barcelona, es uno de los puertos más importantes de la cuenca mediterránea en cuanto a su volumen de recepción y partida de mercancías. Esta votación ha hecho patente de nuevo la difícil situación del Ejecutivo Popular, provocada por su minoría parlamentaria, que le hace bascular para poder legislar entre la permanente cesión al chantaje nacionalista o el equilibrio inestable que le proporciona el frágil y cambiante apoyo de Ciudadanos. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. España es una península con 2 archipiélagos. No hace falta, pues, explicar la importancia que la estiba portuaria tiene en la economía nacional. Es de tal magnitud por sí misma que merecería lo que los griegos, los padres ancestrales de la navegación, tanto mercante como militar, llamaron talasocracia, o sea, la preponderancia de los hombres de la mar, de la marina y de los puertos en cualquier tipo de decisión política. Los separatistas catalanes lo saben y por eso le han prestado con cuentagotas 8 abstenciones al Gobierno, ni una más ni una menos, para poder sacar adelante la reforma de la estiba portuaria inapelablemente impuesta por la Unión Europea. ¿A cambio de qué? Bueno, no lo sabemos, y lo que sospechamos el Gobierno lo negará en breve y los nacionalistas lo confirmarán antes, pues porque son así de chulos. Basta con acercarse un poquito, solo un poquito, a las concesiones que el Gobierno le hizo al PNV para conseguir los 4 votos que necesitaba para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. A cambio de algo similar o equivalente, los separatistas catalanes le han prestado 8 abstenciones al Gobierno, que para eso el Gobierno les dio patente de corso. Y ya se sabe que donde más cómodamente y mejor negocian los corsarios es en los puertos. La presidenta de la Comunidad de Madrid comparecerá el próximo 2 de junio en la Asamblea Regional para explicar el porqué de los 2 informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los que se le imputan 2 presuntos delitos de malversación y cohecho. Hoy María Dolores de Cospedal y Pablo Casado han mostrado públicamente su confianza absoluta y su apoyo a Cristina Cifuentes. Apoyo personalmente en todo lo que ha hecho. ¿Tiene su apoyo como secretaria general? Siempre lo ha tenido. El partido a nivel nacional está con Cristina Cifuentes.
Continúa la campaña de las primarias del PSOE. El próximo domingo los socialistas decidirán quién será su nuevo secretario general. Pedro Sánchez, muy optimista, promete no hacer lo que sí hizo durante su breve mandato como líder del partido. Dice que si gana, sus adversarios pueden estar tranquilos porque no tomará represalias contra nadie. El Partido Popular consuma en la Cámara Alta la traición al derecho a la vida del no nacido que perpetró nada más ganar las elecciones de 2011. Los populares acaban de votar en el Senado a favor del aborto libre y gratuito en toda España. Y en nuestra sección Cita con la Historia hablaremos hoy con Fernando Paz, profesor, historiador y escritor, de uno de los personajes más siniestros de la historia criminal de Estados Unidos. Encarcelado y gravemente enfermo, Charles Manson fue el responsable del asesinato, estando embarazada, de la célebre actriz Sharon Tate en 1969. Un crimen que, dada la relevancia de la actriz, casada con el director de cine Roman Polanski, conmocionó al mundo entero. Abrimos página de la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Los abogados de Francisco Granados pedirán una reducción de la fianza de 400.000 euros que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, imponía este miércoles para que el exconsejero madrileño pueda salir de prisión, aunque esperan, eso sí, que logre reunir esa cantidad de dinero para recuperar su libertad. El exconsejero de Justicia, Interior y Transportes y exsecretario general del PP de Madrid debe depositar esa fianza en los próximos días para abandonar la prisión en la que permanece recluido desde el 31 de octubre de 2014. El magistrado le impone la obligación de comparecer cada 2 semanas ante el juzgado y le retira el pasaporte. Y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, cree que el Partido Popular de Madrid usó dinero público de una subvención destinada al desarrollo de cursos que finalmente no se impartieron para sufragar parte de la campaña electoral de las elecciones generales de 2008. En un informe que obra en el sumario del caso Púnica, el Instituto Armado apunta que el PP madrileño pudo facturar operaciones ficticias con la Fundación de la Comunidad de Madrid, Fundescamp, como la celebración de cursos que no se habrían realizado y cuyo importe iría realmente destinado a los gastos electorales de las elecciones generales. Cristina Cifuentes comparecerá finalmente el 2 de junio en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid del caso de las adjudicaciones. Lo va a hacer a petición de la oposición, que lo ha pedido insistentemente y que incluso quiere llevar el asunto al Congreso para que lo explique el ministro del Interior. Tampoco podemos crucificar políticamente ni pedir la dimisión de alguien sin conocer si realmente esa persona está implicada o no. Por tanto, Ciudadanos lo que ha hecho es pedir inmediatamente la comparecencia de Cifuentes. Espero que venga Cifuentes, que no se escabulla, que dé la cara en la Asamblea. Espero que Podemos y el PSOE apoyen esa petición de Ciudadanos y que la semana que viene, si todo va bien, podamos preguntarle y recibir respuestas de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque lo que está claro es que la señora Cifuentes está criticando a la Guardia Civil y aquí nadie sale a defender a la Guardia Civil, salvo que la señora Cifuentes esté sugiriendo que hay gente dentro del Gobierno que está filtrando o está haciendo informes contra ella, en cuyo caso todo sería un despropósito. Entonces, lo que creo que es urgente es que venga el ministro de Interior y nos cuente qué opina de las declaraciones de la señora Cifuentes criticando a la Guardia Civil. Esta insistencia se debería a que la UCO ve indicios de delitos de cohecho y prevaricación en su papel en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando Cifuentes era vicepresidenta primera y presidenta de la mesa de contratación. Cristina Cifuentes dará explicaciones en la Asamblea el próximo 2 de junio. La presidenta de la Comunidad de Madrid comparecerá en la Comisión de Investigación por Corrupción para explicar la adjudicación de los contratos de la cafetería del Parlamento Regional en los años 2009 y 2011. Así lo ha confirmado el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, tras la reunión de la mesa de esa comisión a raíz del informe de la OCU, que vincula a Cifuentes con la financiación ilegal del PP de Madrid, pese a lo cual el juez Eloy Velasco no actuará por ahora contra ella al no encontrar pruebas de su participación en esas prácticas. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ve indicios de delitos de cohecho y prevaricación en su papel en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid cuando era vicepresidenta primera y presidenta de la mesa de contratación.
El portavoz del PP, Enrique Osorio, ha precisado que la mesa de la Asamblea tendrá que habilitar el día 2 de junio para la comparecencia, algo que previsiblemente ratificará por mayoría de los grupos el próximo lunes, al tiempo que ha comentado que Cifuentes estará dispuesta a acudir al Parlamento regional. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y el vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Casado, han expresado, entre otros, y hoy en los pasillos del Congreso, su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Cristina Cifuentes, después de que fuera investigada por la UCO. Junto con otras muchas en el Partido Popular, que ha dicho tolerancia cero, caiga quien caiga. Si a alguien no le gusta que se piense así, el que tiene el problema es el que piensa así, no Cristina Cifuentes, a la que yo apoyo personalmente en todo lo que ha hecho. Y otros han pretendido utilizar todo este procedimiento para cuestionar la legitimidad de la señora Cifuentes. Por lo tanto, el fuego amigo viene de algunos grupos parlamentarios que se sientan allí en el Parlamento y que a lo mejor algunos consideran amigos. Habla ayer usted con Cifuentes, ¿verdad? ¿Tiene su apoyo como secretaria general? Siempre lo ha tenido. Yo, en cuanto supe esa información, salí como portavoz del partido a defender a Cristina Cifuentes. Lo hizo también el portavoz parlamentario Rafa Fernando y lo hizo ayer el propio presidente nacional del partido, y por lo que escuchó Cristina, también la secretaria general. El partido a nivel nacional está con Cristina Cifuentes. Pues no tan dispuesto a apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid se mostraba el sustituto de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid. El nuevo portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, quien ni pone la mano en el fuego por su antecesora, tampoco cree que haya que debatir sobre si las filtraciones referentes a las acusaciones a Cifuentes son fuego amigo. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, en estos momentos ni ninguno, no la pongo ni por mí mismo, que se dice. Es decir, yo creo que son expresiones manidas en el mundo del periodismo, que permíteme que se lo digan, lo de poner la mano en el fuego. Yo confío total y absolutamente en las políticas del Partido Popular, pero también tengo que decir que la inmensa mayoría de los que estamos trabajando para el Partido Popular, y lo puedo garantizar, somos absolutamente honrados. Y ajeno a todo esto, parece que se encuentra el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, quien cree que en el Partido Popular se vive actualmente lo que ha llamado un ambiente de enorme paz. ¿Lo puede haber inspirado algún compañero? Yo creo que eso hay que preguntárselo a Cifuentes. Yo veo un ambiente de una enorme paz en el Partido Popular. Pero lo cierto es que en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se vive un ambiente de nerviosismo tras saber que la UCO elaboró un segundo informe sobre las presuntas irregularidades cometidas por Cristina Cifuentes en la adjudicación de ese servicio de cafetería de la Asamblea Regional al Grupo Canto Blanco. Los investigadores de la Guardia Civil concluyen en este segundo documento que Cifuentes tuvo que ser partícipe directa y conocedora de lo que se hizo de forma irregular. Además, se recogen las declaraciones los pasados 8 y 9 de marzo de 3 personas investigadas que participaron en la adjudicación en 2009 y 2011 supuestamente a dedo. Además, la Gaceta ha podido saber que algunas asociaciones de guardias civiles estarían muy molestas con Cristina Cifuentes por haber puesto en duda su trabajo y habrían recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid la neutralidad, buen hacer y profesionalidad de la Unidad Central Operativa, que dicen nunca ha trabajado al servicio de ningún partido. Mire, hay algo, yo en la vida solamente tengo una cosa de la que puedo presumir, que es mi honradez, mi honorabilidad. Y no solamente la voy a defender, sino que como es lo único que tengo, porque yo no tengo pisos, no tengo fincas, no tengo propiedades, no tengo cuentas corrientes, ni acciones, ni áticos, ni nada de nada, yo tengo mi honradez. Y llevo pues muchos años dedicada al servicio público con una trayectoria, yo creo que bueno, se pueden cuestionar. Por supuesto, siempre hay acciones que pueden ser criticables, pero nadie puede cuestionar mi honorabilidad. Yo, por supuesto, vamos, no le quepa duda a Germán que en este asunto es que no lo voy a tolerar. Pues ese era el momento en el que ayer Cristina Cifuentes se defendía de las acusaciones en una entrevista radiofónica y afirmaba no tener ni 1.000 euros ahorrados. Esto resulta extraño teniendo en cuenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid cobra 107.316 euros anuales y más extraño aún, sus declaraciones de bienes y rentas han desaparecido de la web de Presidencia.
Pues escuchábamos hace un momento lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice que no tiene ahorrados en sus cuentas ni 1.000 euros. No es la primera que recurre a esta estrategia tras ser señalada en investigaciones de presunta corrupción. Recordemos que Esperanza Aguirre también lo hizo en su momento cuando dijo que ella era pobre de pedir. Pero el diario digital El Plural publicaba hoy que la cuenta bancaria de Cristina Cifuentes superaba y por mucho los 900 euros. Para conocer toda la información nos acompaña ya Alba Vilá. Alba, buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues sí, como dices, la cuenta corriente de Cristina Cifuentes mostraba hace poco una cifra mucho más elevada y con 3 ceros. Y es que la Popular tenía en una cuenta corriente, según su última declaración, casi 27.000 euros. Cifra bastante distante de los 900 euros que asegura tener en el banco. ¿Cuánto es exactamente? Pues 26.392 euros con 5 céntimos. Esta cantidad se demuestra, como decimos, si nos fijamos en su declaración de actividades, bienes y rentas. Pero esta cantidad es de 2015, ya que la presidenta Cifuentes no ha presentado los documentos que se refieren al ejercicio del último año, es decir, de 2016. Algo a lo que están obligados todos los cargos públicos debido a los principios de transparencia. Todo ello sumado a lo que dentro de la página web de la Comunidad de Madrid se puede observar como sus 2 últimas declaraciones de la renta han sido completamente eliminadas. También Cristina Cifuentes ha señalado en numerosas ocasiones que no tiene propiedades y que no está en política para vivir de esto y ni siquiera para sobrevivir. No obstante, si nos fijamos en su última declaración del 11 de agosto del año 2015, vemos como la presidenta tuvo un importante ascenso en su salario. Atención, como delegada del Gobierno cobraba 89.000 euros al año y en este momento, por estar al cargo de la Comunidad de Madrid, su sueldo asciende hasta los 107.000 euros. Parece que María da para sobrevivir e incluso un poquito más. Y enseguida veremos el momento en el que el Partido Popular votaba este miércoles a favor de una moción presentada por Podemos y modificada después con enmiendas de todos los grupos que insta al Gobierno a garantizar el derecho al aborto gratuito en todas las comunidades autónomas españolas. Almudena Martínez Bordiú, redacción de La Gaceta. Buenas noches. Buenas noches, María. Ya nada queda del discurso del Partido Popular que criticaba la concepción del aborto como un derecho. Este miércoles el Senado español ha aprobado por unanimidad un texto que insta al Gobierno a garantizar el aborto de forma gratuita en todas las comunidades autónomas, algo que ya se encuentra vigente en la legislación española, pero que sin embargo, propuesto de esta forma, podría limitar la libertad de conciencia que lleva a algunos facultativos de la sanidad pública a negarse a realizar abortos. Este texto, que fue propuesto por Podemos y modificado posteriormente con las distintas mociones de los partidos políticos, ha contado con el total apoyo de las formaciones políticas, entre las que destacamos la del Partido Popular. Ha sido el senador del PP, Jesús Ramón Aguirre, quien ha defendido en la Cámara Alta esta moción, aunque ha hecho mención explícita, eso sí, a la objeción de conciencia. El texto exige además eliminar las diferencias entre las comunidades autónomas respecto al acceso al aborto farmacológico, así como la introducción de los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios de financiación pública. Bueno, es un proceso de primarias, es un proceso de democracia interna. Nosotros siempre entendimos que la democracia nunca ha sido el obstáculo, sino que es la oportunidad que tiene el Partido Socialista, a través del voto de la militancia, de reconstruir una unidad que se quebró el pasado 1 de octubre. Pedro Sánchez pide lealtad y unidad a los cargos socialistas tras las primarias del próximo domingo y asegura que él aceptará el resultado, gane quien gane. Eso sí, espera un resultado en el que los militantes se puedan reconocer. ¿El Partido Socialista va a salir unido de este proceso el 22 de mayo? Sí, con generosidad también. Pero le apunto una cosa que me parece importante, y es que ese PSOE que salga tiene también que los militantes verse reconocidos. Y por tanto creo que el Partido Socialista no puede resolver su crisis de liderazgo solamente 4 reunidos en un despacho. Además, el defenestrado exsecretario general socialista ha prometido a los varones con los que ha tenido diferencias que no va a haber represalias si resulta ganador. No ha querido aclarar, en cambio, si es seguro que se produzca una moción de censura a Rajoy si recupera el liderazgo del Partido Socialista, aunque todo parece indicar al escucharle que sí. Y en tercer lugar, yo no descarto presentar una moción de censura. Lo que sí que le aseguro es lo siguiente. Esa moción de censura
será liderada por el Partido Socialista. Sí se produce, porque somos, no porque lo hayamos dicho nosotros, sino porque lo han querido los españoles, quien lidera la oposición, y se hará siempre y cuando esa moción de censura prospere, no para perderla. La candidatura de Patxi López también sigue con su campaña y ha difundido este jueves un vídeo en el que agita el fantasma de la crisis de la socialdemocracia europea, con titulares de prensa sobre las debacles del Partido Socialista francés, el PASOK griego, así como la crisis del laborismo británico. Está en descomposición el Partido Socialista. Cuando hay descolocación ideológica absoluta y desunión, no hay primarias que salven nada. Llamativo es el hundimiento del PASOK. La histórica formación socialista que gobernó Grecia durante décadas cae al 7º puesto con menos del 5% y 13 escaños. Con una participación que ha superado todas las expectativas, la más alta en 4 décadas, esta primera vuelta ha señalado el desmoronamiento, sobre todo del candidato socialista, hundido con apenas el 6% de los votos. Y el propio López ha hablado también en una entrevista radiofónica en la que ha cargado duramente contra sus dos rivales, evidenciando que no ha tirado la toalla tal y como publicaban hoy varios medios nacionales. Yo, como soy el único que desde el primer momento también llevo haciendo una propuesta de modelo de partido en el que viene todo este tipo de cosas, viene lo de las primarias, viene las consultas hay que regularlas. No pueden depender de la voluntad del jefe de turno. Esto sería una república bananera, ¿no?, donde el dictador dice entre el pueblo y yo no hay nada. Entonces ya decido yo cuando consulto, cuando tenga las cosas a mi favor. Y el Partido Socialista no es una república bananera. Es claro que hay que regularlas. Lo que no podemos estar es con inventos de última hora, ¿no? Esto de presentar programas 3 días antes de unas elecciones de manera casi obligada, como a veces como ocurrencias, pues no es muy serio. Hay quien cambia el programa cada 10 minutos y otro que lo presentan a última hora como no sé, casi como obligado, ¿no? Yo desde el primer momento lo presenté y defiendo lo mismo. Susana Díaz esta tarde, por supuesto, también tiene acto de campaña. Está en Valencia, donde está siendo arropada por el presidente de la Comunidad Valenciana, por Ximo Puig, que acaba de terminar su intervención para dar paso a la candidata a presidir el PSOE. La escuchamos en directo. Compañero Ximo. A Ximo y a mí nos unió Karma Chacón. Y sé que el domingo donde esté disfrutará con nosotros porque sabe que lo estamos haciendo para hacer más grande al PSOE, al que ella quería, al que nosotros queremos y al que millones de hombres y mujeres en este país tienen que volver a mirar como la alternativa de gobierno en España. Y veréis, yo estoy contenta de estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras y con Ximo, porque sé que él, y estas semanas cuando veía que la opinión de los ciudadanos en Valencia era la misma que tenía yo, sé que es un gran socialista, un político de izquierda, pero sobre todo es decente y ha devuelto la decencia aquí al gobierno, la ha devuelto para que los ciudadanos se sientan orgullosos de su presidente, un hombre honesto donde los haya, trabajador, una persona íntegra. ¿Y cuánta falta hace de eso, verdad, en este país? Pues ¿sabes una cosa, Ximo? Vamos a ganar las primarias para ganar las elecciones y para ayudarte a que tú las ganes bien, también aquí y en todos los rincones de la Comunidad Valenciana y de España. Para eso me presento, compañeros y compañeras. El PSOE es lo mejor que le ha pasado a este país. Y este país hoy es más justo, tiene menos atrasos, más libertades y más derechos por la labor de 2 grandes presidentes del gobierno en España, como Felipe y como José Luis Rodríguez Zapatero. Y para mí es un honor presentarme a la Secretaría General de lo mejor que le ha pasado a este país, el PSOE, 100% PSOE, compañeros y compañeras. Por eso quiero ser la Secretaria General del PSOE, no de otra cosa, ni de un partido que imite a nadie.
Yo quiero ser la secretaria general de un partido con 140 años de historia, orgulloso de lo que ha hecho y que ha cambiado la vida a millones de personas. Y que me presento a la Secretaría General del PSOE para que superemos la división y caminemos hacia la unidad, la fraternidad de todos los socialistas, que no hay socialistas buenos y socialistas malos, que no quiero que se repartan etiquetas entre nosotros, que formamos parte de una misma familia, que libremente hemos elegido, compañeros y compañeras. Lo decía Sandra, para eso me presento a la Secretaría General. Y me presento a esta Secretaría General para superar las derrotas y abrir la puerta a las victorias, para que este partido no se resigne y quiera ser la alternativa de gobierno. Y me presento a Secretaria General del PSOE para que defendamos nuestras propias posiciones, argumentos, nuestra historia y no copiemos ni imitemos las posiciones de otros partidos políticos, porque somos el PSOE, compañeros y compañeras. 140 años al servicio de un país. Susana en acción. Y un último apunte antes de dejar al Partido Socialista. El pasado 13 de mayo, Gijón acogió otro acto de campaña de Díaz. Hasta allí se desplazaron varios de sus fieles en la Federación Asturiana, como el presidente del Parlamento Regional, Pedro Sanjurjo, o el secretario general de las Juventudes Socialistas, Nino Torre. También se encontraban en la ciudad asturiana varios representantes de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, que aprovecharon la reunión socialista y la presencia de altos cargos para denunciar la subida de tasas acometidas por el gobierno de Javier Fernández, presidente de la Comunidad Asturiana y de la Gestora Nacional Socialista. El colectivo ha colgado en su página de Facebook un vídeo en el que se puede ver a Nino Torre amenazando a uno de los asistentes. Pero ¿qué más da que grave lo que diga? Es que me está pareciendo aquí. Vete a hacer la cara, hombre, por favor. Mira, pero venga. Sí, pero yo no ofrezco hostias a nadie, hombre, por favor, es que no me puedes ofrecer pegarme. Miramos ya a Cataluña. Centenares de grandes pegatinas con la bandera de España han aparecido este jueves en elementos del mobiliario urbano y en edificios de Barcelona y poblaciones de su área metropolitana, como Sant Cugat del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat o Cornellà. Los Mossos d'Esquadra han identificado a 7 jóvenes y han denunciado a 4 de ellos por pegar estas pegatinas de tamaño algo superior al de un folio, al suponer una infracción de las ordenanzas municipales que impide pegar carteles y adhesivos en el mobiliario urbano y la vía pública. De los 7 identificados, 3 son menores de edad, mientras que los 4 que tienen más de 18 años han sido denunciados por infringir la ordenanza municipal y han sido identificados a la 1 de la madrugada en el paseo de la Bonanova de la capital catalana, cuando llevaban otras 50 pegatinas. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, que gobierna la podemita Ada Colau, recordemos, han indicado que los servicios municipales están procediendo con urgencia a su retirada. Así se las gastan. Y el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, ha encargado un informe detallado y urgente a la alta inspección sobre los libros de texto en varias comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, a raíz del estudio presentado por el Sindicato Catalán de Profesores, que en este informativo les mostrábamos ayer. Marín, eso sí, ha recordado que la competencia a la hora de elegir los libros de texto en los centros educativos es de los profesores y las comunidades autónomas permiten generalmente esa libertad. Pues identifican en Barcelona a quienes colocan banderas de España como si fueran peligrosos terroristas, cuando los peligrosos son los independentistas y sus libros de texto, ¿no, Eduardo? Claro, por eso los españolistas son peligrosos, por lo que se cuenta en los libros de texto. Bueno, pues como acaba de contar María, ya han sido identificados los peligrosísimos españolistas que han pegado banderas de España en todos los muros, en todas las farolas, en todas las paredes y en todas las esquinas de Barcelona. Los niños barceloneses lloraban sin consuelo esta mañana camino del colegio al ver su ciudad tomada por las banderas del enemigo, del invasor.
Sus padres sintonizaban apresuradamente la radio para escuchar el parte de cómo los feroces, rapaces y ásperos españoles habían cruzado el Ebro para invadir nuevamente Cataluña y poder darles a sus dolientes hijos una explicación concordante con lo que sus libros escolares les cuentan sobre España y los niños catalanes y los niños españoles, cómo unos a otros quieren robarlos y esclavizarlos. Por eso, para un niño catalán, que Barcelona amanezca empapelada de banderas de España es una pesadilla hecha realidad. Es peor aún que el Barça pierda la Liga o que los Puyol vayan a la cárcel, a las mazmorras de España, por supuesto. Con todo eso se emponzoña, se intoxica a los niños catalanes en el cole contra los niños del resto de España. Y lo peor es que los gobiernos españoles, todos, lo han consentido desde que allá por la década de los 80 nadie hizo nada para sacar de las mochilas escolares de los chavales catalanes aquel libro en el que se les contaba que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas. Hoy todos esos chicos se sienten extraños en su propia patria, que no es otra que España, aunque ellos no puedan creérselo porque solo se les ha enseñado a odiarla. Era el momento en que el Congreso de los Diputados aprobaba por fin el Real Decreto de la Ley de la Reforma de la Estiba, con 174 votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias y UPN y 165 en contra del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra y Compromís. Se han producido además 8 abstenciones del PDeCAT. Así, el Gobierno logra sacar adelante la reforma exigida por la Unión Europea después de que el primer Real Decreto Ley, por el que se liberalizaba el sector, fuera rechazado por la misma Cámara hace apenas 2 meses. Señorías, permítame aprovechar esta intervención para solicitar a sindicatos y también a patronal sensatez, mesura y sentido común, desde el máximo respeto, como no podía ser de otra manera, al derecho a la huelga. Faltaría más. Los estibadores, con una delegación de representantes presente hoy en el Congreso, que abandonaban el hemiciclo tras la votación, planean ya parones en mayo y junio contra el nuevo decreto del Gobierno. Consideran que el Ejecutivo está abocando a los trabajadores del gremio a un conflicto y por ello han ratificado el calendario de huelgas que tienen convocadas en los puertos, que arrancan el próximo 24 de mayo y se extienden durante 3 semanas. Y nosotros vamos a pedir en la mesa y en la Junta de Portavoces que se averigüe quiénes han sido las personas que han invitado a estos autores de semejante tropelía para que se tomen las medidas oportunas. Me parece que si Podemos y otra formación o alguna otra formación está detrás de esta actuación, tendrán que responder. Pues esta decisión del Parlamento nos garantiza que no se aplique la multa de Bruselas que planeaba sobre España y que hubiese ascendido a 27.500 euros por cada día de retraso en reformar la estiba desde la sentencia que declaró ilegal el régimen el pasado 11 de diciembre y otra de 134.000 euros diarios si España seguía sin modificarlo desde el día en que el tribunal vuelva a pronunciarse. El ministro de Fomento y los socios del Gobierno expresaban su alivio tras ganar la votación. No sabemos todavía si esto va a ser suficiente como para no tener que pagar la primera parte de la multa que en estos momentos estamos devengando, pero desde luego ese va a ser el empeño del Gobierno, intentar que así sea y que al final esto haya quedado en lo que ha quedado, ¿no? El esfuerzo de un Gobierno por cumplir una sentencia como país y el esfuerzo de un Gobierno por poner fin al que yo creo es el último sector monopolístico que quedaba en nuestra historia, que hoy, a partir de hoy, pues pasa a formar parte del resto de sectores productivos que ya están liberalizados. Y también en página económica, la oposición prácticamente en pleno, enfadada con el Gobierno por no debatir sus enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Amenazan además con llevar el documento ante el Tribunal Constitucional. Sí, el PP y Ciudadanos están actuando como caciques del Gobierno en la Comisión de Presupuestos, utilizando todo tipo de maniobras para limitar y cercenar el debate parlamentario normal de los presupuestos y cambiando las reglas en mitad de la partida. Ayer, a las 11:30 de la noche, a repetir por tercera vez la reunión de la Comisión de Presupuestos de Mesa y Portavoces, Ciudadanos tuvo una ocurrencia de última hora y cambió el criterio que tenía hasta la tarde. Sí
que tiene que ver con el escándalo y la cacicada de los presupuestos que ha llevado a cabo el Partido Popular con Ciudadanos, pues reiterarles esa opinión que ya manifestó ayer mi compañero Segundo González y que tiene que ver con que el Partido Popular y Ciudadanos han hecho una cacicada, bloqueando de nuevo, igual que el Partido Popular nos tiene acostumbrados a hacerlo. Tan lejos y tan bajo como ha llegado Ciudadanos y el señor Rivera, poniéndole una mordaza presupuestaria al Congreso de los Diputados. Recurriremos a la mesa. Si en la mesa no se atiende nuestro recurso, iremos también al Tribunal Constitucional, porque esto no afecta solamente a los presupuestos de este año. Y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado hoy que los datos disponibles del segundo trimestre hacen prever una aceleración adicional del crecimiento de la economía española respecto al primer trimestre, en el que avanzó un 0,8%. La economía española, yo les voy a dar unas pinceladas muy rápidas. Saben ustedes que cerró con un crecimiento por encima del 3% el año pasado. Lo que estamos viendo es que en el primer semestre de este año la economía española crece en términos anualizados por encima del 3%, que tuvimos un primer trimestre con un crecimiento del 0,8%, y los datos que tenemos del segundo trimestre adelantados incluso pondrían de manifiesto una aceleración adicional. Pero los buenos datos económicos que vamos conociendo no parecen ser bien recibidos por los sindicatos. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha instado hoy a pasar de la resistencia a la ofensiva, con el objetivo de restablecer, dice, la calidad de vida perdida por la ciudadanía. Determinan que este sindicato dé un paso y pase de la resistencia a la ofensiva por la recuperación del cuadro de derechos, como comentaba, y a la ofensiva por el restablecimiento de la calidad de vida perdida por la ciudadanía. Yo rechazo una idea que es aquella que lleva demasiadas veces a algún partido político, y en este caso al Gobierno, a identificar empleo estable y garantías de los trabajadores conquistadas a lo largo de decenios de lucha en los convenios colectivos con privilegios. El portavoz de Economía del Partido Socialista, Pedro Saura, ha emplazado al Gobierno a hacer una propuesta inmediata para solucionar el problema generado en los ayuntamientos por la nulidad del impuesto de plusvalía con pérdidas y además hacerlo en el consenso de la Federación de Municipios y Provincias. En los pasillos del Congreso, Saura ha abogado por encontrar, dice, una solución justa para los ciudadanos y que al mismo tiempo consiga que las arcas municipales queden en buen lugar. Fundamentalmente lo que hay que hacer es pensar en una solución justa para los ciudadanos y que también evidentemente implique que las arcas municipales queden en buen lugar. Fundamentalmente lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que de manera inmediata haga una propuesta, resuelva el problema, porque lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el legislador tiene que dar una solución. Pues pendientes de si quedan en buen lugar o no las arcas públicas, lo que sí que parece que podemos afirmar es que no siempre están en buenas manos. Los autollamados ayuntamientos del cambio, es decir, de Podemos y Confluencias, espantan la inversión. Laura Fernández Cañas, buenas noches. ¿Cuánto llevamos perdido? Buenas noches, María. Pues más de lo que nos gustaría. Madrid es un ejemplo porque desde que Manuela Carmena es alcaldesa ha frenado importantes inversiones. Recordemos las negociaciones fallidas con el magnate chino Wang Yailin del grupo Wanda, que quería reformar el edificio España. En conjunto, esos proyectos habrían supuesto un total de 4.000 millones de inversión. También frenó la gigantesca operación Chamartín por entenderla demasiado especuladora. Así fulminó otros 6.000 millones de euros. Otra de las ciudades destacadas por detener la inversión pública en pausa es La Coruña. Ahí su alcalde, Julio López, ha tumbado desde el 2015 5 obras públicas que hubieran supuesto más de 7 millones de euros. En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau también ha destacado por frenar decenas de proyectos hoteleros que preveían un flujo inversor total de 3.000 millones de euros y la generación de 10.000 empleos que ha afectado sobre todo a la industria turística. Porque cuando Colau llegó a la alcaldía habían
tienen proyectos en marcha para crear 15.000 nuevas plazas hoteleras. En Zaragoza, el gobierno del SEC, como sabemos, el que está formado por Podemos e Izquierda Unida, que lidera Pedro Santisteve, mantiene frenados proyectos privados por valor de más de 200 millones, que según sus promotores supondrían la creación de más de 2.000 empleos en la ciudad. Uno de esos proyectos es el caso de uno de los hospitales privados que querían levantar el Grupo Quirón junto al estadio de la Romareda, y en la que se preveía invertir más de 100 millones de euros, donde también hay otro gobierno del cambio. Es en Valencia, en donde el gobierno municipal de Compromís, partido asociado con Podemos, en su política de la región mantiene paralizado el proyecto Puerto Mediterráneo, que contemplaba 860 millones de euros de inversión y la generación de 6.000 empleos entre directos e indirectos. Y un último apunte, queríamos investigar las obras de Cádiz, pero desde que su alcalde Kichi está al frente no se ha presentado ante ese órgano estatal de fiscalización ni una sola de las cuentas anuales, por lo que es imposible auditar la contabilidad municipal gaditana. Gracias, Laura. Buenas noches. Y seguimos fijándonos en el Ayuntamiento de la capital. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado hoy que el equipo de Manuela Carmena no desaloja el centro ocupado La Ingobernable porque hay facciones de Ahora Madrid que no se lo permiten. A mí eso es lo verdaderamente importante aquí. No si ha habido fuego amigo o no ha habido fuego amigo. Eso yo creo que es absolutamente prescindible en el debate que debemos tener abiertos en estos momentos. Y es cómo es posible que se haya producido esta polvareda contra Cristina Cifuentes cuando el juez y la fiscal no le han imputado absolutamente ningún tipo de actuación irregular. Y bueno, este no era el total que queríamos ofrecerles, pero esas eran las palabras del portavoz popular en el ayuntamiento. Además, según ha podido saber ABC, los concejales de Ahora Madrid podrán dar subvenciones nominativas, es decir, ayudas a dedo. Esto se debe a que el equipo de gobierno va a proponer en la Comisión de Transparencia de mañana viernes la modificación de la ordenanza municipal en la que se establecen los criterios para dar dinero público a asociaciones. En el proyecto de Ahora Madrid para la modificación de la ordenanza actual se propone eliminar en algunos supuestos la comisión técnica que evalúa las peticiones recibidas en concurrencia competitiva. Pues en Podemos, desde luego, no serán como la trama que tanto les horripila, porque ellos prefieren cambiar la ley para poder regalar dinero y prevaricar sin cometer ninguna falta, ¿no, Eduardo? Pues sí, por eso son peor todavía que la trama. En una burda maniobra que, por mucho que la perfumen y la maquillen de democrática, no oculta el bárbaro sectarismo que la inspira y que la anima, lo que pretende hacer Podemos en el Ayuntamiento. Los comunistas de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, solapados en Ahora Madrid, nomenclatura que no es más que un cepo para cazar votos, quieren cambiar la normativa municipal para cambiar las subvenciones y poder darlas a dedo, porque hacerlo como hasta ahora lo han venido haciendo, sin una cobertura legal ad hoc, levanta siempre sospechas que la escasamente dotada Rita Maestre tiene que salir a despejar con su prosopopeya de patio de colegio pijo. Y además, como la portavoz comunista del ayuntamiento no sale desnuda en las ruedas de prensa, ella solo se desnuda en las capillas, pues todo el mundo se fija en las bobadas que dice y no en la ropa que no lleva puesta. Si la burda maniobra democrática les sale bien, los comunistas de Podemos podrán dar legalmente, a manos llenas, todas las subvenciones que quieran a quien a Pablo Iglesias le salga de la coleta. A más de uno ya no le hará falta la tarjeta Black de papá para comprarse un piso de protección oficial en las Islas Canarias, aunque esté empadronado en Lavapiés. En página internacional, un coche ha atropellado este jueves a varias personas en la icónica plaza de Times Square de Nueva York. Hay al menos un muerto y 19 heridos y el conductor del vehículo ha sido ya detenido por la policía. La cadena CBS, citando precisamente a fuentes policiales, ha asegurado que no se trataría de un atentado terrorista. Paloma Valverde, redacción Última Hora de este suceso. Buenas noches.
Buenas noches, María. Como bien dices, la policía está insistiendo en que se trata de un hecho aislado, de un accidente de tráfico, y descarta que el atropello se trate de un atentado. Ya sabemos que hay un detenido, se llama Richard Rojas, tiene 26 años, es estadounidense y vive en el distrito neoyorquino del Bronx. En este momento se encuentra bajo dependencias policiales y se le están practicando análisis para determinar si había consumido alcohol, aunque en otras ocasiones había sido detenido por lo mismo. Ya sabemos que hay 20 heridos y se ha confirmado que la persona que ha fallecido se trata de una chica joven. Gracias, Paloma. Seguimos pendientes de la última hora de este asunto, pero seguimos mirando a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ha estallado tras las acusaciones de los medios de filtrar a Rusia información clasificada. Esta es la mayor caza de brujas de un político en la historia de América. Y en nuestra sección semanal, Cita con la Historia, saludamos ya a nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar aquí. ¿Por qué hablamos hoy de Charles Manson? Pues Charles Manson está enfermo desde hace años, pero de forma particularmente grave. Parece que desde el mes de enero, y bueno, pues está esperando su fallecimiento de un momento a otro. Lo que pasa es que la verdad que se está prolongando en el tiempo. Bueno, es un momento tan bueno o tan malo. Ojalá no tuviéramos que hablar de un sujeto así, pero como cualquier otro, ¿no? Parece que es de verdad esta vez, que es inminente, ¿no? No como en otras ocasiones que se hablaba de que era una manera de intentar salir de la cárcel. No, parece que es inminente. De todas formas, bueno, Charles Manson sabe que no va a salir nunca de la cárcel, vivo, por lo menos. Ya. En Estados Unidos las cosas en general suelen funcionar, al menos en el mundo penitenciario, y en cuanto al cumplimiento de las sentencias, suelen funcionar con bastante radicalidad. Yo creo que todo el mundo que nos esté viendo sabrá quién es Charles Manson, el preso de los Estados Unidos y probablemente del mundo que más correspondencia recibe. ¿Qué es lo que ha hecho para merecer, entre comillas, pues esto? Ser el asesino más famoso del mundo, asesino por los crímenes que cometió, también por la espectacularidad de su juicio y también porque algunas personas, digamos, notables de la sociedad, pues, en fin, han amplificado su figura. Entonces eso es lo que le ha convertido en un personaje de referencia. Uno supondría que en cualquier caso de referencia negativa, terriblemente negativa, pero la verdad es que en Estados Unidos, como en todas partes, pero allí son muchos, hay gente para todo y hay algunos que incluso, algunas, le han propuesto matrimonio en más de una ocasión. Es el preso efectivamente que recibe más correspondencia probablemente del mundo, desde luego. Y se han producido esos matrimonios. Hace poco se ha casado con una de sus no fans llegó a en la casarse, cárcel. si no recuerdo mal. No llegó a casarse, llegó a ofrecer, pero trascendió que ella quería hacer negocio con el asunto y tal. Entonces él, bueno, Charles Manson tiene muchas cosas, pero tonto no es. Y bueno, por lo visto rechazó el asunto. Una chica muchísimo más joven que él, o sea, porque él tiene, si no recuerdo mal, 82 años. Esta chica estaba en los 20, vamos, en la veintena, ¿no? No se le ejecutó, a pesar de que había sido condenado a muerte, ni a él ni ninguno de sus compinches. Y eso que las familias de las víctimas lo han pedido insistentemente todos estos años. Sí, bueno, habría que decir primero, por poner en situación, que él no mató a nadie personalmente. No estuvo físicamente en el lugar de los crímenes. Eso es, por tanto no mató a nadie, pero sí que es lo que llamaríamos el autor intelectual de esos asesinatos, que por otro lado son difíciles de establecer en toda su magnitud, ¿no? ¿Cuántos fueron? Hay un mínimo de 9 asesinatos, pero parece ser que hay algunos más cometidos por su secta, que se llamaba The Family, la familia, ¿no? Y que efectivamente fueron encausados todos, condenados todos a muerte, pero entre el final del juicio y la ejecución de la sentencia se revocó la pena de muerte transitoriamente en California. De tal modo que ellos se vieron favorecidos por eso. Una vez que son favorecidos, ya el restablecimiento de la pena de muerte no puede afectarles. Entonces, desde el punto de vista legal, parece ser que no había nada que hacer, aunque efectivamente las familias han pedido repetidas veces que se les aplique la pena de muerte, sin embargo no ha sido así. Él, claro, no le podemos calificar de asesino en serie porque él, como decíamos, no estuvo físicamente en el lugar donde se perpetraron los asesinatos, pero él sí que era, como decías, el líder de una secta. Sí, era una secta realmente, lo que él montó en un rancho, que luego podemos ir a eso porque me parece que es bastante sugestivo, que se llamaba Yellow Submarine, o sea, el submarino amarillo, título de una canción de los Beatles, de los que él era un fan radical, y allí en ese rancho californiano pues crió, podemos decir, toda una secta de gente pues que iba buscando, de hippies, ¿no? Que iban buscando pues alguna referencia, gente de familias desestructuradas, huérfanos, gente que habían escapado de casa, los runaways de los años 60, gente así, que llegó a ser pues un grupo nutrido y que le seguían y que ejecutaban las órdenes de Manson
Manson, al pie de la letra, una obediencia ciega. Había consumo masivo de drogas, prácticas sexuales orgiásticas, etcétera, dirigidas siempre por Charles Manson, que se erigió en el líder absoluto de la secta, con las características habituales de estos casos, donde es obedecido al pie de la letra. ¿Y él qué perseguía con sus crímenes? ¿Por qué se cometieron? Bueno, hay una finalidad más personal y otra finalidad de tipo ideológico, podemos decir. La finalidad personal es que él tenía la ambición de ser músico y de ser reconocido como músico. Él había grabado algunas maquetas en cassettes que iba pues ofreciendo por ahí y tal, ¿no? Él quería triunfar en el mundo de la música, y entonces lo que hizo fue preparar una estrategia para conocer a un célebre productor musical a través de el pretendido conocimiento casual de uno de los miembros de los Beach Boys, concretamente de Dennis Wilson, uno de los hermanos Wilson, que era el batería de los Beach Boys. Le conoció de una forma, un tanto forzada, pero que él pretendió que fuera de forma natural, sabiendo que Dennis Wilson tenía una relación con Terry Welcher, que era un productor muy, muy famoso. Le envió a las maquetas, pero la rechazó, no le gustó lo que hacía, la música que hacía Manson. Y entonces él, para darle un aviso, menudo aviso, ¿no? Para darle un aviso, él asaltó la casa que Welcher había vendido poco tiempo antes. Con la mala suerte para los nuevos inquilinos, que eran Roman Polanski y su mujer Sharon Tate, una bellísima actriz que entonces empezaba a llevar unos años ya actuando, pero que estaba considerada como una, además de, como digo, de muy guapísima, pues como una actriz muy buena en Hollywood, prometedora, de prestigio en Hollywood, y tuvieron la mala suerte de ser estos los que heredaron la casa de Welcher. Para darle el susto a Welcher, para darle una advertencia, asaltaron la casa, mataron a los nuevos inquilinos. Y por tanto, por un lado, esa era su finalidad. Por otro lado, ¿cuál era? Bueno, Manson creía haber descubierto en un disco de los Beatles, el doble blanco que se había publicado un año antes, en noviembre del 68, creía haber descubierto unos mensajes. Es un disco bastante complejo, lleno de mensajes, efectivamente, y creía haber descubierto que los Beatles le estaban dando una especie de ruta, digamos, para realizar una serie de hechos de carácter político. ¿Cuáles eran? Bueno, sobre todo en una canción que se llama Helter Skelter, que es a lo mejor, pues no sé, el rock más disonante de finales de los años 60. En esa canción Manson pretendía que había un mensaje para desencadenar el apocalipsis en la guerra de los blancos contra los negros. Así que había una finalidad, digamos, de carácter personal, pero había otra finalidad más ideológica. El Helter Skelter sería digamos, la clave, la señal para el alzamiento negro contra los blancos. Y este era un poco el planteamiento de Manson. O sea que los asesinatos fueron por casualidad casi, y además durante el juicio el abogado de Manson pide que comparezca John Lennon. ¿Por qué John Lennon? Pues sí, efectivamente, como decimos, Manson era un fan de los Beatles y se basó en algunas de las cosas que decían los Beatles. Hay que ponerse en el contexto de la época. Los Beatles, finales de los años 60, son un grupo venerado por millones de personas, y casi cada palabra que dicen se interpreta, se reinterpreta, se le da la vuelta. Los discos que están publicando entonces eran discos que se decía que tenían significados ocultos y se le daba la vuelta a las canciones, en fin, todo este tipo de cosas. Y una de estas cosas es la que hizo Manson. Interpretó que los Beatles estaban lanzándole mensajes. Había gente, consumidores de droga, de LSD, ácido lisérgico, que los Beatles habían dicho públicamente también que consumían, que consideraban a los Beatles una especie de enviados de los dioses, por decirlo así, enviados del más allá. O sea, que había todo un contexto, digamos, de veneración en el cual esta secta tiene por obsesión esta música de los Beatles. Bien, pues a partir de esta canción, de Helter Skelter, Charles Manson comete los crímenes. No solamente esto, sino que además hay otra canción en ese disco, en el blanco, que se llama Piggies, Cerditos, que está compuesta por George Harrison, por otro de los Beatles, y cuyo título apareció también en una de las casas donde se perpetraron los crímenes. Por tanto, es indudable que había una fijación. Entonces, el abogado de Manson lo que hizo fue llamar a John Lennon, y bueno, pidió, no lo consiguió, pero pidió llamar a John Lennon como miembro de los Beatles para que hablase sobre sus letras y el significado de las letras, a fin de desentrañar esos mensajes que Manson estaba, digamos, interpretando. Por cierto, digamos que sin suerte, porque no acudió John Lennon al juicio. Además, hay algunas coincidencias, ¿no?, entre los crímenes, aspectos de Roman Polanski, de Sharon Tate y, como decimos, de John Lennon. Coincidencias, pero curiosas. Sí, vamos a ver. La verdad es que el tema es complejo, pero tratando de resumirlo y para que se entienda,
John Lennon, en la calidad, digamos, de componente de los Beatles, tendría una relación, digamos, en la interpretación de Manson con lo que Manson hizo, ¿no? Bien, a partir de ahí, el asesinato de Manson, el más notable de los muchos que cometieron los de la familia, fue en la persona de Sharon Tate. Sharon Tate estaba casada con Roman Polanski, se habían casado el año anterior, el año 68, si no recuerdo mal. Bueno, pues resulta que Roman Polanski había rodado una película que le había dado una enorme notoriedad, que se llamaba Rosemary Baby, el niño de Rosemary, pero que en España se había traducido, creo que certeramente, no como traducción directa, pero sí interpretando de qué iba la película, como La semilla del diablo, ¿vale? Esa película se rueda en Nueva York y se rueda en un sitio que se llama Edificio Dakota. El edificio Dakota es muy conocido, es un edificio de finales de los años 80, si no recuerdo mal, del siglo XIX, y es un edificio bastante tétrico, de estilo gótico, bastante oscuro, podemos decir. En ese edificio, por ejemplo, vivió nada menos que Aleister Crowley, uno de los grandes magos negros que ha ido en la historia reciente, digamos. Bueno, en esa casa vivió John Lennon sus últimos años, curiosamente, y fue asesinado a las puertas del edificio Dakota un 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman, que fue su asesino, ¿no? Bueno, quiero decir que hay muchas coincidencias que unen la película de Polanski con John Lennon, que vuelve a aparecer aquí, digamos, de rondón, pero como habitante del Dakota, de uno de los apartamentos del edificio, ¿no? Y todo eso, pues conforma, en fin, hay que decir que la película La semilla del diablo es una película en la cual aparece transversalmente, aunque aparece Sharon Tate, pero que la protagonista es Mia Farrow, y es una película en la cual, bueno, pues una mujer es, digamos, preñada por el diablo, para entendernos, ¿no? Por eso se llama La semilla del diablo. O sea, que todo esto tiene un contexto bastante tétrico y bastante negro realmente. Nos queda un minuto o menos, Fernando. La defensa de Manson no fue muy buena, no consiguió llamar a John Lennon, además dijo en el juicio que él era solo el resultado de que la sociedad había hecho de él. Bueno, Manson es un tipo que hay dudas acerca de si está loco o no está loco. Hay gente que dice está absolutamente loco y otros lo niegan. Manson, antes del juicio, a su gente, a The Family, les dijo que él en el juicio iba a hacer cosas muy raras, que dirían de él que estaba loco, pero que todo era una actuación. Bueno, si era una actuación o no todavía no lo sabemos, porque ha dado unas muestras de perturbación mental importantes, ¿no? Pero efectivamente, él siempre le echó la culpa a la sociedad de las cosas que él había hecho, evitando la responsabilidad. Algo muy del existencialismo, algo muy de los años 60. Nos hemos quedado sin tiempo, Fernando Paz. Muchísimas gracias. Otro día desvelaremos por qué sabes tantísimo de música. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Volvemos en 3 minutos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 30